Para usted, Chira. Vale. Buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta presentación de Miriam Jiménez Kenwan. Y vamos a hablar sobre Agua Viva o la Escritura, pensamiento poético y fragmentario de Clarice Lispector. Bueno, estoy muy contenta realmente de poder estar aquí con todos vosotros y poder acompañar a mi amiga Miriam Jiménez. Me ha unido una gran amistad siempre con Miriam desde que ambas éramos estudiantes en el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Miriam hacía el doctorado en filosofía, yo hacía el doctorado en filología, y recuerdo mucho las tardes en que pudimos compartir conversaciones acerca de algunos pensadores que sobre todo Miriam leía mucho en ese momento, como Derrida, como Deleuze, como Blanchot, también por supuesto Clarice Lispector o María Zambrano. Es por eso que yo iba pensando un poco mientras iba mirando Agua Viva, y Agua Viva tiene una forma muy bella de comenzar el texto, y pienso que yo también sentía lo mismo al venir aquí a presentar esta conferencia de Miriam. Y es que puedo decir también que es con una alegría tan honda y tan profunda que vengo aquí a acompañar a esta amiga en este momento, para que ustedes puedan disfrutar también de este texto maravilloso, de este ensayo que ella ha escrito. Bueno, pero para que no solamente se enteren un poco de mi emoción, digamos así, que voy a ser un poco protocolar, voy a decirles que Miriam Jiménez es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en literatura hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, integrante de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, asesora en maestrías de estudios literarios y actualmente coordina la investigación en la Universidad Santo Tomás dentro del programa Pensar América Latina desde la literatura. Es poeta y se ha especializado en la obra de la escritora y pintora ucraniana brasileña Clarice Lispector, sobre la que ha escrito y dictado conferencias enfocadas en su escritura y su pensamiento. Para refrescarnos un poco la memoria, solo había preparado unas breves palabras sobre Clarice. Clarice Lispector nació en Ucrania en 1920 y a muy corta edad emigró con sus padres y hermanas a Brasil, donde más adelante elegiría el portugués como lengua de su escritura. De origen judío, comenzó a escribir muy joven y estudió Derecho en la Universidad Federal de Río de Janeiro. A los 21 años ganó el premio Graça Araña con la novela Cerca del Corazón Salvaje. Con su marido, el diplomático Maury Gurgel, recorrió muchos países europeos y vivió 8 años en Estados Unidos hasta su separación en 1959. Otros libros suyos son La Pasión según G.H., Agua Viva o La Hora de la Estrella. Novelista, periodista, pintora, escritora de libros infantiles, traductora, sus críticos califican su obra de inclasificable. Fallece en Brasil en 1977 y es considerada una de las escritoras latinoamericanas más importantes del siglo XX. Bueno, esta noche Miriam nos va a hablar sobre el pensamiento poético y fragmentario de Clarice Lispector. Partiendo de este libro extraordinario que es Agua Viva, publicado en Río de Janeiro en 1973, al que Miriam Jiménez asocia el término de escritura con X, con K y con P, un término que ya Miriam podrá explicar en el momento. Asimismo, pondrá Miriam en relación esta obra paradigmática con una selección de cuadros realizados por Lispector que llevan anejos unos poemas, en busca de establecer los puentes que los unen y poner de manifiesto no solo ciertos temas comunes, sino una pulsión y un objetivo que los hacen inseparables, considerándolos expresiones,
formas diversas de una misma especulación del mundo. En ese interesante ensayo de Miriam Jiménez, no solo exterioriza muchos de los rasgos de la escritura de Clarice Lispector, sino que propone un pacto con el lector, al plantear su perspectiva desde un punto de vista que nos lleva al fondo del tema ontológico en Clarice, lo que la autora brasileña alude cuando dice: pero la palabra más importante de la lengua tiene solo 2 letras, es. Para transitar por estos caminos, Miriam Jiménez acuña el término escritura, con el que nos introduce a una escritura profundamente poética, original, apartada de todo convencionalismo y centrada en la indagación de los orígenes, una escritura de los fondos. Como expresa Jiménez, Clarice desea trascender el plano de las apariencias y revela sus hallazgos desde una luminosidad excéntrica. Esta excentricidad a la que apunta Jiménez me hizo recordar que esa justamente es una de las características más antiguas que se aplican al artista. Platón en su República, ¿no?, que está conformada por estamentos, donde la movilidad, digamos, social es muy difícil, porque eso sería alterar de alguna manera la armonía de la ciudad, excluye al artista de su modelo utópico por considerarlo que, siendo tan cambiante, de una personalidad tan voluble, digamos, y tan difícil, es muy proclive, digamos, y podría perturbar a la ciudad. Entonces, de alguna manera, ya el artista está visto desde este punto de vista como un personaje sui generis, un personaje distinto, un personaje que cambia. También durante el humanismo renacentista se retomó esta idea, pero ya no solo se aplicaba al artista, sino que se aplicaba también al hombre en tanto género. Así, tanto el hombre o la mujer, si bien eran el centro de este orden humano, tendrían que ser considerados al mismo tiempo como una excentricidad dentro de este orden. Eso quiere decir que, de alguna manera, el ser humano era algo así como otro ser, como un ser raro dentro de la creación. O como explicaba el filósofo Eugenio Trías, el hombre como criatura en la que el orden de la creación parece perder la cabeza. Bueno, esta comprensión honda de estar fuera de todo canon, esta excentricidad, se expresa tan nítidamente en la obra de Clarice Lispector que, así como nos maravilla, nos puede intimidar, porque está siempre escapándose de todo control. Posee una duplicidad e intensidad de lo que se está haciendo y rehaciendo a cada instante. Su obra está hecha para tener múltiples lecturas, porque se trata sobre todo de una obra eminentemente interrogativa, tanto sobre el acto creativo en sí mismo, como sobre la búsqueda palpitante del origen. La suya es una de las experiencias que expresan con más belleza esa excentricidad, esa complejidad que somos desde nuestra modernidad. Con este pequeño comentario quiero ceder la palabra a Miriam para luego entrar en una pequeña conversación sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias Silvia Miranda por las palabras, por la hospitalidad. Qué grato recordar y reencontrarnos en este espacio de Madrid que siempre nos unió a nivel artístico, a nivel cultural. Un saludo a los amigos que se han convocado para acompañarnos esta tarde a pesar de la adversidad, del tiempo, del tiempo y la lluvia. Siempre más vale tarde que nunca. Muchísimas gracias. Oye, perdón, sigan por favor. Muchísimas gracias. Entonces estaba recordando también la amistad con Silvia, que viene de tiempo atrás, cuando éramos estudiantes del doctorado en la Universidad Complutense. De Silvia siempre aprendo. Es una gran poeta, una gran escritora,
una gran investigadora, también excepcional ser humano. Así que me honra mucho su presentación, su compañía y los amigos que se han dado cita esta tarde, noche aquí en Madrid. También quiero agradecer al Centro de Arte Moderno, que somos conocidos de vieja data y siempre es un sitio de referencia aquí en Madrid, y es invaluable y admirable todo el trabajo que ellos hacen a favor de la cultura. Bueno, de Clarice habría muchas cosas que hablar, mucho que decir. Este ensayo de la escritura en agua viva está publicado en este libro que se llama Alguien diga mi nombre. Es un libro que coordina Isabel Mercader y está en la editorial Sangrila. Se publicó como homenaje en 2020, cuando se cumplían 100 años del nacimiento de Clarice Lispector. Sin embargo, vino la pandemia y no hemos podido presentarlo como lo merece Lispector, ¿no? Así que, bueno, se hizo una presentación virtual en 2020. Mi idea al hacer un ejercicio de literatura comparada entre literatura y pintura de Lispector era haber divulgado este trabajo en Brasil, pero por pandemia pues fue bastante difícil. No sé, yo creo que podríamos ir de pronto pasando la diapositiva. Ahí se puede ver la portada del libro y pues decirles que este ensayo nació en 2016 y en ese año me propuse releer la obra de Clarice Lispector. Ya la había leído estando acá en Madrid. Es una autora que llegó a mi vida como en el 92, es decir, que ya ha pasado bastantes años de cómo fue el descubrimiento. Y debo decir que me sorprendió y me sigue sorprendiendo. Es lo que generan los grandes autores, que cada vez que uno los lee le siguen sorprendiendo. Y en ese 2016, gracias también a la hospitalidad de otro gran amigo que es Ángel Marco Jiménez, con quien también con él en este mismo espacio hicimos un performance de la obra de Lispector en 2008, finales de 2008, me di a la tarea de releerla, ¿no? Y en esa relectura empecé como a reescribir ensayos y luego la vida misma en el proceso de investigación, porque soy docente, pero también no quiero abandonar la parte de escritura creativa, de investigación. Cada vez que puedo vuelvo al Lispector, ¿no? Y pues gratamente se me ha dado el espacio en la Universidad Santo Tomás, donde trabajo, de crear un seminario y de seguir investigando la obra de ella. Así nació este texto. Y bueno, quisiera aquí como hablar de unos momentos, porque el ensayo pues siempre es un ensayo extenso de más de 40 páginas, no voy a leer todo esto, pero así comentarlo. Entonces vamos a ir mirando como unas ideas importantes. En este preludio hablo de cómo nace este texto y de esa relación de literatura y pintura. Luego, bueno, quisiera referirme un poquito al componente poético, al problema del lenguaje. Agua Viva en sí misma ya representa un estilo literario que trasciende la forma convencional. Para muchos es un poema, para otros es un cuento, para otros es un texto testimonial, y Lispector juega también con los géneros, ¿no? Bueno, y escritura, bueno, creo que podría de una vez ir diciendo por qué acuño este término, ¿no? Escritura es porque parto de la idea de que la escritura no se reduce a lo alfabético. Por supuesto, veo de lo que nos aporta el filósofo argelino francés Jacques Derrida en la gramatología, cuando nos habla que la escritura no necesariamente es alfabética, ¿no? Entonces parto de una concepción grande de escritura, y la misma pintura en el sentir del Lispector es una forma de escritura, ¿no? Pero también es una forma de escritura que nos conecta con lo corpóreo, que nos conecta con la sensación. Entonces, por eso invento esta palabra, porque la pintura es un trazo, es una huella, es otra forma de designar la escritura, ¿no? En el caso del Lispector, con el cuerpo, con la sensación y con todas las materias
orgánicas visibles y también las materias invisibles. Como no encontraba una palabra en castellano que reuniera toda esa riqueza que da Lispector, inventé esta palabra, ¿no? Entonces, escritura es una escritura diferente, una escritura que traza la diferencia, una escritura también como acontecimiento, una escritura que va más allá de lo alfabético. Bueno, y el pensamiento excéntrico también al que hacía alusión Silvia, es otra constante en el pensamiento de Lispector, valga la redundancia, porque Lispector trasciende todo convencionalismo, ¿no? No solamente de la forma, de la temática. La misma escritura es una escritura que aparentemente es muy libre, y lo es, digo aparentemente porque Lispector era muy cuidadosa, y por ejemplo el texto Agua Viva es un texto que ella reescribe más de 20 veces. O sea, esa es la búsqueda de una escritora que está buscando como la palabra auténtica, la palabra brillante, luminosa. Por eso es una escritora que cuando uno lee es difícil que la olvide, ¿no? Y la parte fragmentaria hace parte también de su estilo, y también es una crítica a los que pretenden una unidad, un centralismo, porque al final la vida se vive y se transmite por instantes, ¿no? Y son instantes fugaces. Por eso esa forma que es parte de ese estilo que está en toda la obra de Lispector. También quisiera aquí aclarar que parto de una tesis, y es del pensamiento literario, ¿no? Es decir, la literatura nos transmite ideas, y en el caso de Lispector son ideas que van configurando un pensamiento que no solamente se queda en sus textos literarios, porque la misma búsqueda que yo encuentro en su obra literaria está también reflejada en su parte pictórica. También hay que decir que Clarice se dedica a la pintura en los últimos años de su vida, ¿no? Y que para este trabajo solo tomó 10 corpus pictóricos. Según los estudiosos de la obra pictórica, en general pintó 15 lienzos, los que se conocen de ella. Yo solo tomo 10, y pues no son muchos. Su obra, digamos, literaria es mucho más amplia. Sin embargo, esa misma búsqueda que ella hace en la obra literaria está en la obra pictórica, ¿no? Y otra constante del pensamiento de Lispector es que es una artista muy reflexiva, es una artista filósofa. Entonces aquí encontramos como esa relación privilegiada entre literatura y filosofía. Bueno, por eso hablo acá de poeta, filósofa, pintora, mística, y detrás de la escritura la cuarta dimensión. Bueno, estos son algunos como ideas fuerza que desarrollo en el ensayo. Cuando hablamos de quinta dimensión, ahora que está de moda la física y la física cuántica, pues esa búsqueda de la cuarta, quinta y más dimensiones ya lo va enunciando Clarice a través de su búsqueda literaria y también en su búsqueda pictórica. Por favor. Otra idea importante es escribir sin forma y sin relato. A Lispector, ya en Agua Viva y en las últimas obras de ella, ya no le interesa tener como una historia central. Quiero referirme también a un texto póstumo que es Un soplo de vida. También ha hecho obras convencionales, entre comillas convencionales, quiero decir que hay una historia y un relato definido, pero la búsqueda del Lispector va hacia la no forma, el no relato y la no figuración en pintura, ¿no? Por eso su obra pictórica, ahora miraremos algunas imágenes, no es una obra que caiga en la figuración, ¿no? Y es también todo un reto interpretarla. Bueno, y la estética fragmentaria, que ya lo habíamos hablado, pues está también en su pintura. Y la fuente en este caso es la vida, ¿no? Agua Viva también nos va a presentar como esa búsqueda y esas sendas místicas a las que nos mete pues la escritora, pero además también a Lispector le gusta como trabajar las energías aparentemente contradictorias, más bien utiliza la paradoja muchísimo, y eso hace parte también del estilo.
Bueno, creo que aquí hay algunas ideas, podemos ir pasando las diapositivas para, yo como poner acá, bueno, aquí quisiera que leamos este fragmento de la propia Lispector. Dice, bueno, esta es una de las pinturas, Explosión. Bueno, aquí está una fuente donde se tomaron las pinturas, aunque las pinturas están liberalizadas en internet. Bueno, dice, hoy he usado ocre rojo, ocre amarillo, negro y un poco de blanco. Siento que estoy cerca de fuentes, lagunas y cascadas, todas de aguas abundantes y frescas para mi sed, y yo salvaje por fin libre de los secos días de hoy. Troto hacia adelante y hacia atrás sin fronteras. Bueno, aquí vemos esa explosión y la importancia de la fuente viva, que puede ser el agua, puede ser la naturaleza, la pintura, el amor, el otro. Hacia allá va esa búsqueda. Sigamos, por favor, la otra. Bueno, aquí vemos las ediciones. Bueno, también decirles que Agua Viva, aunque no tenga un relato, digamos, lineal o central, la forma como está escrito es muy poética y habla de la vida de un pintor y de la experiencia del pintor. O sea que es un texto que recomiendo muchísimo, sobre todo a la gente que está incursionando en artes plásticas, ¿no? La primera obra fue escrita, publicada, en 1973. Ahí vemos la carátula de Editorial Rocco. Luego más adelante, de acá es la edición que yo tengo de Ciruela del 2003, y han salido otras ediciones, casi siempre pues se agotan. Es un texto muy minimalista, muy breve y sin embargo muy infinito, ¿no? Entonces es lo que pasa a veces también como con Lispector, ¿no? Diferente a lo que usualmente la gente puede considerar que es una gran obra, una obra copiosa, voluminosa. Lispector es una obra muy breve, muy bien trabajada, cada partícula de su ser, digamos, poético, ¿no? Continuemos, por favor. Gracias, Silvia. Bueno, aquí he hecho una especie de resumen y unas ideas para resaltar. Creo que acá pues, lo importante va a ser hablar de esa relación entre filosofía y literatura, y cómo la misma obra, Agua Viva, nos va llevando como una especie de clímax y a unas búsquedas filosóficas que también nos transportan mucho al mundo interior. Bueno, este es el resumen que si pueden adquirir el texto, ahí lo van a encontrar, bueno, un poco la síntesis, ¿no? Y también esa forma de escribir es dibujar, escribir es pensar, escribir es pintar, escribir es trazar, por eso el término de escritura. Sigamos, porque por la idea tampoco es acá como cansarles, ¿no? Bueno, aquí también comentarles del lenguaje no verbal y cómo pues Lispector le gusta mucho trabajar con como lo que está antes del ser. De hecho, cuando yo la investigaba y por eso leí toda la obra, la verdad encontré 3 momentos que sigo encontrando en todas sus obras y en su pintura. Los momentos son de la preexistencia, es decir, antes del ser, luego el nacimiento y el ser, y luego, bueno, la primera parte de la preexistencia podríamos hablar incluso de lo inexpresivo, es decir, como antes de nacer una palabra existe la prepalabra, como antes del pensamiento existe el prepensamiento, ¿no? Luego el nacimiento y toda la problemática del ser, que es el gran, digamos, también tema lispectoriano, ¿no? El tema del ser, que es un tema muy filosófico, tanto en la tradición occidental como oriental. Y luego está la parte de la redención, ¿no? Es decir, hay como esos 3 momentos que pues están vinculados también con la tradición mística o la tradición incluso cabalística, ¿no? En esa parte de la redención está la importancia del amor. Bueno, acá hablo de la armonía de lo inarmónico, ¿no? Entonces, cuando se está en lo inexpresivo, uno puede encontrar como materias oscuras, por ejemplo,
Lispector habla de lo viscoso, de lo visceral, de lo escatológico incluso, antes de que llegue el nacimiento de ese ser. Es decir, está creado con distintas sustancias, no siempre son armónicas, sino que es un cúmulo de energías, si se permite, blancas, oscuras y de todo tipo, que van a constituir un ser, ¿no? Un ser no necesariamente tiene que ser un ser humano o un ser vivo, animal o vegetal, el ser sobre todo de la palabra, y ahí entra en juego pues, la importancia de la ficción también, ¿no? Por favor, sigamos. Ahí para... Bueno, aquí es un cuadro, este es un cuadro que me regaló una amiga. Texto es, bueno, esta es una pintura donde está Lispector, que es un homenaje que hace una amiga mía, que es Rosana Gómez, que me regala esta pintura, y un poco narra cómo es la configuración de una rosa. Entonces vemos ahí como una sustancia, bueno, más adelante está, aunque creo que no lleva título la pintura, pero es también todo lo que ella imagina que va a tener una rosa antes de ser rosa, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, si le queremos poner filosofía, Parménides en la tradición occidental nos habla del problema del ser, pero el problema del ser, vuelvo a repetirlo, es un problema del ser real y también del ser ficcional, es decir, del ser imaginario, ¿no? Porque hay seres que existen que no son reales, están en el plano de la ficción y la imaginación, o están dentro de una realidad imaginaria, porque también eso es un problema filosófico. Heidegger también nos habla del problema del ser, y me interesa mucho conectar con Heidegger, y está ahí en el texto poético, porque el lenguaje poético es lo que une a todos los artistas, es la gran búsqueda, ¿no? Es decir, si yo quiero escribir un texto literario o un texto pictórico o dramático o musical, siempre va a estar el contenido poético, y en eso el aporte de Heidegger es supremamente importante. Es decir, no hay artista que no tenga ese lenguaje poético, ¿no? Es una, digamos, universalización de ese lenguaje que une afectos, une emociones, perceptos, que pues es la materia prima de los creadores. Ese es otro tema, la creación, es un tema también que es muy recurrente en Lispector. Bueno, aquí hay una cita de otra obra de ella, que es un aprendizaje o libro de los placeres. Me interesa resaltar la primera parte, dice: hago poesía no porque sea poeta, sino para ejercitar mi alma, ¿no? Entonces también es muy importante algunas, digamos, llamados de atención que hace la propia Lispector para los lectores, ¿no? Bueno, en el caso de Agua Viva, ella nos hace también un llamado de atención con la importancia de la no forma o la no representación desde el epígrafe, y en otros casos quisiera también recordar, por ejemplo, Un soplo de vida, también nos hace un llamado de atención a la importancia del personaje que se crea. Y en Pasión según GH, el epígrafe nos dice que ella escribe para almas formadas, ¿no? Entonces también hay una intencionalidad muy importante en esta escritora que es clave tenerla en cuenta, sobre todo los que van a comenzar a leer su obra, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, aquí creo que hay mucha información. A nivel de los estudios literarios, también Clarice subvierte esas fronteras, ¿no? De lo que es estrictamente novela, cuento, relato, que ya lo hemos dicho, y está el problema de la literariedad, ¿no? ¿Qué es lo propiamente literario? ¿Qué es lo propiamente pictórico? Y Clarice al final pues le interesa como decir, no hay frontera. Al final estamos hablando de los problemas de la creación, y por eso hablamos de la no frontera, ¿no? De las no fronteras artísticas. Creo que podemos ir más adelante, porque por eso hablaríamos de la desterritorialización, ¿no? No hay un territorio fijo, el territorio, digamos, de los afectos es el que mueve al poeta, es el que mueve pues al artista en este caso, ¿no? Sigamos acá. Bueno, aquí también vuelvo a tomar la idea de lo ontológico.
pero también otra idea filosófica de Derrida, y es la deconstrucción, ¿no? O sea, se deconstruye lo que es convencional. Yo creo que ninguna artista ha sido tan brillante para hacer esa deconstrucción de lo que es el ser o de esas grandes preguntas filosóficas. De hecho, cuando yo hacía los estudios de doctorado, me daba cuenta que Lispector, utilizando otro lenguaje, otro estilo, llegaba a las grandes preguntas de toda la tradición filosófica, ¿no? Y eso es impresionante. Y además también, obviamente, algunos lo miran problemático, pero en mi caso yo observo que eso es un privilegio, ¿no? Poder dialogar y no ir reconciliar, sino conciliar lo filosófico y lo literario, ¿no? Y también María Zambrano se cuestionaba esa división que no tendría su razón de ser, ¿no? Y habría que volver a esos textos también de María Zambrano a propósito, ¿no? Hay muchas cosas en común, bueno, no es el lugar, pero también he hecho ese estudio de esa relación comparada de puntos en común entre Zambrano y Lispector, sobre todo en esa simbólica materna de la naturaleza que están las dos pensadoras y artistas, ¿no? Por favor, sigamos acá. Bueno, aquí hay unas ideas extraídas de Agua Viva. Me gustaría leer, por ejemplo, la primera dice: uso palabras sueltas que son en sí mismas un dardo libre, salvajes, bárbaras, nobles, decadentes y marginales. La visión de lo salvaje es muy importante también en Lispector, pero no es lo salvaje como se ha entendido a nivel de lectura civilizatoria, si se permite o en contradicción. No, en el caso de Lispector es como la fuerza que tiene la misma naturaleza para imponer la vida, ¿no? Porque está por un lado la fuerza, pero por otro lado también la sutileza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en la ópera prima de ella, en la primera novela, Cerca del corazón salvaje, es muy importante la configuración de la vida de Joana o Juana, como se traduce en castellano, para imponerse en su propia vida ciertos acontecimientos, ¿no? Y casi siempre lo que le sucedía a este personaje, como lo que le sucede al personaje de Agua Viva, es que la naturaleza no está desvinculada con los seres humanos, al contrario. Hoy, por ejemplo, llovía y también uno siente que esa lluvia de alguna forma le toca el alma, o también el alma puede estar lloviendo, ¿no? Entonces, a eso se refiere en el caso de Lispector, ¿no? Dice: pero las palabras más importantes de la lengua tienen solo dos letras, es, bueno, ya lo decía también Silvia en la presentación, y es la importancia del ser, pero también en Lispector la importancia del otro o de los otros, ¿no? Porque uno no es sin relación con el otro. Y te escribo a la medida de mi aliento, soy hermética como en mi pintura, porque parece que hay que ser terriblemente explícita, soy explícita, poco me importa. Es decir, el orden de los afectos en Lispector va en diferente vía al orden racional, si se permite, o es una racionalidad diferente a la convencional, para no entrar en contradicción con lo que se consideraría razón propiamente dicho, ¿no? Por favor, más adelante. Bueno, aquí vemos una pintura, Cerebro adormecido, cuando les hablaba que más allá del pensamiento no hay palabras, es decir, hay un momento de no palabra. Y por eso también, pues, Lispector es una autora que combina, además de lo filosófico y lo literario, la búsqueda espiritual. Creo que ni siquiera sería adecuado hablar de una mística, porque es una mística que se deconstruye, es una mística diferente, pues, a la tradición mística como se entiende, ¿no? Sin embargo, pues está también presente esta parte. Para Lispector la gran evolución está desde adentro, ¿no? Es decir, hay que mirar adentro y trabajar adentro para luego tener esa proyección a nivel externo, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, aquí lo de la pintura concebida como escritura, ya lo había hablado, de ir más allá de lo alfabético, y la parte corporal en Lispector pues toma una gran relevancia. Creo que podemos pasarlo porque yo lo había explicado. Por favor. Entonces, bueno, aquí vemos otra pintura, Caos, Metamorfosis sin sentido. Ahí se dan cuenta, pues
se está plasmando toda esa parte, si se me permite, de entropía, donde no hay una figuración, sino está como esa sensación de lo que todavía no tiene forma y está luchando para encontrar alguna forma, ¿no? Y es lo que yo llamo lo inexpresivo, entre comillas, que todavía no... y es esa búsqueda, y al final pues es una búsqueda del lenguaje y una búsqueda del creador, ¿no? Cómo lograr llegar a la palabra auténtica, al ser auténtico, a la forma luminosa, diferente, que se nombra y que nace por primera vez, ¿no? Creo que es la gran búsqueda del poeta, la gran búsqueda de los artistas. Sigamos, por favor. Bueno, aquí, frente a eso que da Lispector, al final yo terminé haciendo como también una propia escritura poética de lo que dan las obras, ¿no? Creo que no la voy a leer. Sigamos, por favor, por el tiempo y por también su paciencia. Bueno, aquí también quería relacionarla con Rimbaud, ¿no? Rimbaud también hace esa búsqueda de la palabra auténtica y con el epígrafe de la no figuración de Sepor, no sé si lo pronuncio bien, y bueno, la relación también de ir más allá de esa forma y de lo que las hermana también con María Zambrano, que sería una especie de sentipensamiento, ¿no? A propósito también de María Zambrano, hay mucha relación en ese pensamiento lispectoriano con el pensamiento de la gran escritora y pensadora española, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, creo que acá también quería hablar de lo no dual, ¿no? Es decir, Lispector transgrede la lógica dual, entonces no se trata pues de la noche y el día, lo feo y lo bonito, sino que ahí está como se necesitan las dos energías o todo para la creación, ¿no? Es decir, es una escritora que cuestiona ese binarismo y por eso pues hablo que es bastante deconstructiva, ¿no? En su creación y en su pensamiento. ¿Podemos seguir allí? Bueno, aquí oscuridad y luz, centro de la vida, y aparentemente pues hay una búsqueda de un centro, entre comillas, pero ella luego nos dice esta frase: no pinto ideas, pinto el más incansable para siempre, ¿no? Es decir, si estás buscando ideas o figuras, no estoy en esa búsqueda, nos está diciendo Lispector, ¿no? Sin embargo, sí hay una simbólica también que aparece muy constante en la obra de Lispector, no solo en Agua Viva, sino en toda su obra, y es una simbólica femenina natural, ¿no? Por ejemplo, la simbólica del corazón. O sea, entonces, parte de esa búsqueda será dónde está el corazón de la palabra, ¿no? Dónde está el latir de ese ser de ficción o ese ser que están haciendo también en la pintura, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, aquí también es un texto en homenaje a esta pintura. Tal vez yo creo que lo podemos leer. Dice: no busco la forma, te hablo y te miro. Soy escritura. La palabra es mi clave en el tiempo. Escucho la flamante luz de la vela. Enciendo la oscuridad. Un sol grita, crece la semilla. En el centro del corazón lanza su latido como una estrella fugaz. Entonces a eso me refería, porque esa simbólica del corazón va a estar también muy recurrente en la obra, ¿no? Entonces no importa la figuración y no importa dónde quieras ponerle el corazón, pero siempre estás buscando como ese punto de afecto para que llegue a ese otro, ¿no? Sigamos, por favor, gracias. Bueno, acá, si existe un núcleo o no, al final pues no le interesa ese núcleo ni el centro. Eres tú como creador el que lo vas a poner donde te consideres que es más importante, ¿no? Sigamos, porque creo que ahí era un poco el guión. La idea pues tampoco es leerles y más bien invitarles que puedan leer el ensayo. Sigamos, por favor. Bueno, aquí sin título era un poco lo que les decía, que ya decía que era como que quería ver esa materia de la cual está compuesta una rosa, ¿no? Por eso dice: creo el material antes de pintarlo, y la madera se hace tan imprescindible para mi pintura como lo sería para el escultor. Y el material creado es religioso, tiene peso
de las vigas de un convento. Cuando hablamos de esa parte religiosa es lo sagrado, ¿no? Al final es el material y es la fuente, ¿no? Es la vida. Entonces esa parte de sacralidad está en lo vivo y en lo no vivo, ¿no? Y es al final totalmente vitalista, ¿no? Porque a veces cuando uno recién se aproxima al Lispector queda tan conmocionado y piensa, y es existencial definitivamente, pero es un existencialismo vital, si se me permite la palabra, ¿no? Entonces hablamos allí de eso, de esa elección de materiales y esa relación del respeto a cada material, ¿no? Así sea un material que no sea muy valorado externamente, ¿no? Pero es el material que eliges para la creación, ¿no? Entonces ese respeto hacia todo lo orgánico, pero también lo inorgánico, ¿no? Hablando del ser de ficción. Sigamos, por favor. Bueno, aquí igual es otro texto que hago a propósito de la rosa. Sigamos. Bueno, aquí hay unas ideas fuerza que quería resaltar. Al final, pues le interesa la antiimagen, ¿no? Es decir, en la pintura del Lispector no le interesa la figura ni la imagen, porque es una pintura también filosófica. De hecho, cuando alguien mira por primera vez las pinturas, podríamos hablar de una estética de lo feo, ¿no? Pero es que detrás hay todo un pensamiento. Por eso les decía, ella se dedica al final de su vida a pintar, pero la búsqueda filosófica, literaria, espiritual de toda su tradición de escritora está también en su tradición pictórica, ¿no? Obviamente era una autora bastante culta, no solamente porque convivió en distintos países, sino también porque algo que casi poco se dice, Clarice era políglota, es decir, hablaba varias lenguas solo de oído, y además era una gran lectora, ¿no? Y una gran, digamos, también difusora cultural. Para subsistir en un tiempo de exilio en Estados Unidos, se dedica a hacer entrevistas a escritores, pero también a darle un espacio a lo cotidiano, ¿no? Desde una receta de cocina hasta una noticia, ¿no? Pero pues siempre tiene el sello Clarice. Y también habría que decir que es una autora que escribió en todos los géneros literarios, ¿no? Sí, también hace textos para niños y también hay esa búsqueda filosófica también para, digamos, crear esa fuente de apertura de pensamiento para los niños, ¿no? Sigamos, por favor. Yo creo que acá, bueno, aquí Cerebro Adormecido también es otra pintura que nos puede generar bastantes interrogantes y es como ese momento de calma que es a veces muy difícil de conseguir. Y también al Lispector le interesaba mucho como lograr aquietar tanta pregunta que le surgía en el camino, ¿no? Porque hay momentos en la obra de ella, bueno, en Agua Viva se ve, pero por ejemplo en Pasión según GH es una obra con la cual la comparan con Kafka, a propósito es la Kafka en femenino. Hay un momento en que pregunta tanto que se vuelve la pregunta casi que no se puede responder y lo lleva a uno a un extremo grande, y por eso al final como que nos propone como entre comillas llegar a un estado meditativo, ¿no? Y creo que esa es la aspiración en parte, sobre todo en Agua Viva, y la aspiración al silencio, ¿no? Que es una aspiración que forma parte pues también de esas tradiciones místicas en el sentido lispectoriano, como esa búsqueda también espiritual, porque sin silencio no hay palabra, ¿no? Sin vacío no hay todo, ¿no? Y para muchos, por ejemplo Antonio Maura tiene un trabajo muy interesante donde asocia pues la obra del Lispector con toda esa tradición de infinito que viene también de la tradición judía, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, aquí es otro texto que no lo voy a leer por el tiempo, creo que más bien dejar ahí más adelante, por favor. Bueno, aquí es Explosión otra vez, este ya lo habíamos leído al comienzo. Sigamos, por favor. Bueno, acá, bueno, decir que pues Lispector nos llama
también hablar aquí un poquito de la libertad y de ese estilo que hablábamos que era fragmentario en un momento. Para mí el estilo del Lispector también es como un fluir jazzístico, ¿no? Es decir, es como una improvisación, entre comillas, pero claro, nadie improvisa si no tiene un alimento espiritual y creativo, ¿no? Entonces va como una síncopa y luego va creciendo, y así es un poco parte del estilo lispectoriano. En algunas obras, por supuesto, como esta de Agua Viva. Sigamos, por favor, acá. Bueno, aquí también quisiera hacer alusión a algo que Lispector resalta mucho en su pensamiento, en sus notas periodísticas y por supuesto en Agua Viva. En Agua Viva le da un lugar privilegiado a la naturaleza y también aparecen los animales, ¿no? Para Clarice Lispector, la libertad y el amor son sinónimo del mundo animal, ¿no? Y algo que se identifica, y esta es una tesis del Lispector, es que el animal está para dar y recibir amor. Y creo que ahí nos ha faltado como seres humanos entender y comprender y respetar ese mundo animal, ¿no? Por eso este cuadro, que sí puede tener una mínima figuración, que se llama Pájaro de Libertad, se habla pues de que ella busca al animal libre y no enjaulado, ¿no? Entonces también cuando se permite una pequeña figuración es porque necesita dar un mensaje muy contundente, ¿no? Como el respeto y la valoración a estos seres que nos acompañan como son los animales. Sigamos, por favor, Silvia. Bueno, aquí podemos pasar este texto, sigámoslo. Bueno, acá veo que sí, aquí en el mundo lispectoriano hablan los animales, hablan las piedras, hablan la naturaleza, hablan las energías, y el artista debe estar atento a toda esa polifonía de la naturaleza, ¿no? Pero también abre el alma y interroga y cuestiona hasta que haya un vacío. Algo que lo pasé, pero quiero retomarlo. Lispector cuestiona el mundo donde hay un excesivo ego, ¿no? Es decir, estamos en un mundo que cada vez hay mayor culto al yo, y Lispector lo que nos propone es una desyoización, si se permite, ¿no? Es decir, no el culto al yo, y es también una crítica, ¿no?, al excesivo egoísmo, ¿no? Porque hablamos mucho de que hay que ser más humanitarios, pero a veces nos salimos de nuestra zona de confort. Entonces, si hay algún mal que hay que tratar de erradicarlo, es ese excesivo egoísmo. Y en eso Lispector pues también se une con la tradición espiritual de llegar a un momento en que te olvides de ti mismo y encuentres una verdadera comunión, no solamente con el otro humano, sino en general con todos los seres vivos, ¿no? Y también los seres de fisión. Y hacia allá va como esa última parte de los momentos de pensamiento que les hablaba, y es el lugar de la redención, ¿no? Como encuentro el lugar de la redención. La redención lo encuentro cuando me olvido de mí y me encuentro con los otros, es decir, cuando no pienso egoístamente, sino pensamos, digamos, a favor de la comunidad. Sigamos, por favor. Bueno, creo que este lo podemos seguir también, lo de los animales. Bueno, aquí la luna ensangrentada por la paz. Obviamente también a Lispector le dolía mucho la guerra, y paradójicamente ella fue víctima, y su familia, de la guerra de Ucrania hace más de 100 años. Su familia tiene que exiliarse, era originaria de Chechenic y tenían unos parientes lejanos en Brasil. Han pasado más de 100 años y se sigue repitiendo la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ella adopta la nacionalidad brasileña, escribe en portugués, y esa es su patria. Y Clarice, como los grandes artistas, pues es del mundo, ¿no? Y le duele la guerra, y sin embargo, a pesar de que han pasado más de un siglo, como que como seres humanos no entendiéramos la lección, y por eso creo que es pertinente seguir recordando artistas como Lispector, ¿no? Porque estoy convencida de que el futuro debe ser feminista en el buen sentido de la palabra, y hablando lispectorianamente, ¿no? Sigamos, por favor.
Bueno, aquí hablaba de un orden, el orden amoroso, ¿no? Entonces es el orden del otro, es el orden de una comunión, es la comunidad de la cual nos hablaba Blanchot, la comunidad de los artistas, la comunidad de la literatura, y esa es la verdadera redención, ¿no? Es decir, si hay amor, la verdad nadie muere, ¿no? Es decir, siempre habrá como esos lazos de afecto, y la verdadera redención que tendremos como humanos y considero también como civilización, que es el mensaje que hay de fondo en el pensamiento del Lispector, es la redención está en el amor, ¿no? Sin embargo, pues no lo hace desde la religión convencional, también deconstruye a Dios en su búsqueda. Sin embargo, pues es definitivamente iluminadora, luminosa, y es muy esperanzadora, ¿no? Es un vitalismo esperanzador también. Sigamos, bueno, aquí otra, a propósito de la luna sangrante por la paz, un texto que hago en homenaje a ella, de su pintura, y bueno, lo que más adelante, ya estamos terminando, por favor. ¿Sí? Bueno, aquí también Sol de Medianoche, ¿no? Cuando les hablaba de las materias, ella habla, dice, dentro de la caverna oscura se entendían colgados esos ratones con alas en forma de cruz, los murciélagos, veo arañas peludas, lo que les hablaba de esas energías que están también, digamos, la parte oscura también, que hace parte de lo luminoso, es decir, no existe luz sin sombra también en Lispector, ¿no? Y en algún momento hasta podríamos hablar pues, de una forma o de un estilo gótico que pues en Lispector no difiere de lo luminoso, al contrario, están como muy reconciliados. Sigamos, por favor. Bueno, aquí a propósito de ese material escatológico, bueno, en Agua Viva aparecen cucarachas, aparecen moscas, en Pasión CMGH la cucaracha, ¿no? Y siempre le gusta como llamar la atención y ir más allá pues de la lectura convencional, porque si están allí es para enseñarnos, y también nosotros debemos aprender de estos materiales, de estos seres, ¿no? Sigamos, por favor. Yo creo que acá, la próxima, por favor. Bueno, el miedo. Yo creo que el miedo, que aquí lo trata de expresar en esta pintura, el miedo del Lispector es no encontrar un ser humano, no encontrar a alguien que te tienda una mano, no encontrar a alguien que sea, como lo he dicho al comienzo, humano, ¿no? Y ese es el gran miedo, ¿no? Por eso ella decía que siempre encontrar la mano de otro era como un signo de seguridad, ¿no? Y creo que es una gran lección para humanizar, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, para la próxima, por favor, que estamos acá lo mismo del amor. La próxima, tengo miedo. Sí, yo creo que ahí podemos pasar lo del instante, lo del infinito. El infinito en Lispector está en lo pequeño, no necesariamente en lo grande. O sea, en lo pequeño está el mundo, ¿no? Por eso hablábamos del minimalismo, y así es la obra. Bueno, no me traje la novela, el texto Agua Viva, si lo pueden ver y si les interesa, se lo recomiendo. Es un texto muy minimalista. Sin embargo, pues imagínense un texto que es, bueno, depende de la edición, pero es un texto breve, no llega a 100 páginas, y ha generado una cantidad de ríos de tinta, ¿no? Un texto pequeño, pero tan inmenso a la vez, ¿no? Sigamos, por favor. Yo creo que acá la única posibilidad de salvación es el otro, lo que les decía. Bueno, aquí quisiera leer esta frase de Agua Viva, dice: ayúdame porque algo se acerca y se ríe de mí, deprisa, sálvame. Salvar es amar, ¿no? Al otro. Sigamos, por favor. Tentativa de ser alegre, ¿no? Corto el dolor de lo que escribo y te regalo mi inquieta alegría, ¿no? Sí. Texto anterior. A ver, el texto anterior, por favor. Sí. Sí, corto el dolor de lo que escribe y te regalo mi inquieta alegría. Aunque claro, aquí es tentativa de ser alegre, no se ve bien, es un tono rosado, y como dice el Lispector, es una tentación de ser alegre. Bueno, en fin.
sigamos. Yo creo que ahí ya podemos, yo creo que acá ya, para mí la escritura pues del Spector es una escritura futurista, visionaria, y bueno, no sé, yo creo que podríamos entrar ya al diálogo. Creo que ahí ya terminamos, sigamos por favor. Creo que ahí ya viene, bueno, es otro poema que escribo allí. Esa hospitalidad, ¿no?, de todo texto. Al final, el texto del inspectoriano, tanto en pintura como en su texto literario, es un texto de hospitalidad, ¿no? Es un texto de apertura, ¿no? Es un texto que te va a generar inquietud, pero también te va a envolver con su particular poética, ¿no? Yo creo que ahí, yo creo que ya podríamos dejar ahí, creo que se terminaría. Podríamos más adelante, bueno, esas son algunas recomendaciones bibliográficas que están acá en el libro. Yo creo que podríamos, no sé si dar la luz o lo dejamos acá, vente Silvia, y podemos hacer un diálogo. Espero no haber aburrido mucho con la no se podía ver, era una cosa muy densa para leerlo, pero no sé, más bien aquí podemos entrar en diálogo. No sé, Pedro, ¿qué te ha parecido? Bueno, porque aquí estoy entre artistas, tú también eres artista, me imagino que tú también eres artista, ¿no? No sé, muchas gracias por acompañar. Entiendo que el tiempo no ha sido como muy... Pero estamos los que teníamos que estar, yo creo, al final sí, ¿no? Como lo que tú dijiste, ¿no? El hecho de que lloviera hoy era también como El agua. algo especial, ¿no? El agua viva. El agua viva. Y yo le decía eso a una amiga, le digo, llueve, pero el corazón está contento. Es decir, también yo llueve hacia venía, adentro. como era tan difícil venir, sentía una emoción y unas ganas de venir, que era impresionante. Es lo que tú decías en ese momento, es que hay una relación entre El afuera y la la naturaleza y nosotros, ¿no? Bueno, no sé si quieren hacerle una pregunta a Miriam, aprovechen, si yo tengo preguntas, pero bueno, si alguno tiene una pregunta, este es el momento. Bueno, yo no sé si es una pregunta, pero me ha recordado mucho el tema de la deconstrucción del yo a Cortázar, en el sentido de cuando él dice que escribe y no es el mismo el que escribe, es el mismo el que vive. Entonces me ha recordado un poco a eso, pero yo no sé si ya puede... Bueno, Cortázar tiene un texto que toma una frase de Cerca del corazón salvaje, si bien recuerdo. Sí, la parte del yo en Cortázar entiendo que es también como una intertextualidad, y el inspector va a esa búsqueda, es que es el no yo, el no sujeto. ¿Por qué? Porque cuando se escribe, o sea, bueno, en general yo creo que no solamente el que escribe, el creador se aleja del yo para generar o dar nacimiento a la voz de todo el mundo. Entonces, si se permite, es una, como diría Deleuze, es una esquizofrenia creativa, de alguna forma, voy interpretando a Deleuze, ¿no? Sí, porque por eso son tan grandes, porque no es la voz de ellos, es la voz del mundo. Y en el caso del inspector, no solamente la voz de los humanos, es la voz de la naturaleza y de las energías que ella capta, ¿no? O sea, que es una especie de mediunidad creadora, ¿no? Hasta de las cosas, no solamente las cosas vivas, las plantas, los animales, sino las cosas, los objetos. Los objetos también, ¿no? Los objetos también. Entonces, a eso nos referíamos el no yo, ¿no? El no sujeto. Sí, porque el gran creador trabaja con las energías universales. De hecho, claro que también hay creadores que son muy recurrentes en el yo, ¿no? Pero es que hablando del yo ya es bastante problemático. ¿Quién es yo? Tú eres lo que has heredado, lo que has leído, lo que has vivido, lo que has soñado. Es decir, eres plural. ¿No? Es un poco la idea. No sé si hay alguna pregunta más, o Silvia, si quieres hacer alguna. No, na melhor das hipóteses, que uno realmente distancia de si e que conecta com um lado profundo, não, no processo criativo. Que tu havias dicho que en general, pero cuando uno realmente consigue distanciarse, ¿no? Que tiene una frase muy bonita que era de un artista norte-americano que ele dizia quando sale del estudio el artista, el crítico, el galerista salen todos, ahí ocurre la obra, ¿no? Y cuando salgo yo, ahí ocurre la obra. Perfecto. Bueno,
Yo había preparado algunas preguntas, bueno, lo mismo que me interesan mucho. Mira, tú hablas en tu ensayo, que es muy sugerente, es un ensayo que podríamos estar horas hablando de él porque da muchas posibilidades a cuestionamientos, analogías, preguntas, y tú hablas y dices de que es posible pensar o comprender América Latina a través de la obra de Clarice Lispector, ¿no? Entonces, dices además que Agua Viva puede remitirnos a problemas actuales, como de qué forma nos estamos relacionando, cómo es el lenguaje actual, cómo vive América Latina, su particular soledad y conflictos. Entonces yo quería preguntarte cómo Agua Viva responde o nutre a estas interrogantes. Pues gracias por la pregunta. Claro, tal vez me faltó más desarrollo en el ensayo porque, bueno, igual en teoría tenía 20 páginas y yo había escrito como 60. Luego dije, pues si las publican, y si no, seguiré trabajando el texto. Y esa parte es para ampliarla, por supuesto. Yo creo que América Latina tiene que mirarse más hacia sí misma, y en ese sentido va Agua Viva. Porque muchas veces lo que pasa en América es que siempre estamos mirando fuera, más que hacia adentro. Entonces, no sé, tú estás en Colombia o en Perú o en Chile o en otro país y casi siempre estamos pendientes de lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, y también por cómo están siendo manejados los medios de comunicación, ¿no? Y hay que mirarse hacia sí mismo. En ese sentido, Agua Viva es como una introspección, y yo creo que las verdaderas tecnologías espirituales tienen que venir de adentro. O sea, podemos estar inundados de los medios de comunicación, de los dispositivos, de todo lo que tú quieras, pero si no hay ese trabajo interno, no vamos a conseguir lo que queramos externamente. Entonces, a eso me refería, y estoy totalmente convencida de que ese momento de introspección debemos tenerlo, que seguramente no ha habido tiempo, no ha habido interés para hacerlo, pero por eso autoras como Lispector seguirán siendo muy vigentes y muy visionarias. De hecho, también quisiera comentar, yo vuelvo a ella por necesidad espiritual y porque siempre los grandes autores uno los relee y cada vez uno encuentra más cosas, ¿no? Pero para analizarla, casi todos mis colegas decían, mira, otros autores que sean más reconocidos, pero creo que ahora, después de mucho tiempo que ha pasado, pues ya Lispector se ha ganado un lugar en el mundo de reconocimiento por su propia calidad literaria y calidad artística, ¿no? Cuando yo empecé a leerla, era muy poco lo que se conocía de ella, ¿no? Y ahora ya hay como una especie, digamos, bueno, distintos clubes, y ya es una autora pues de culto, ¿no? Es de culto, exactamente. Además tú dices en el ensayo una cosa muy interesante alrededor de esta pregunta que te hago, de que es necesario el silencio y que Latinoamérica no ha apreciado ese silencio que plantea Clarice Lispector en Agua Viva. Y necesitamos ese silencio para poder pensar en nosotros mismos, es lo que tú dices, mirarnos internamente. La cuestión del silencio es muy interesante desde el punto de vista que tú lo planteas, digamos, pero además es materialmente interesante en América Latina. Yo no sé, pero en Lima una de las cosas más complicadas es no poder encontrar silencio en la ciudad. Las ciudades son, bueno, debe ser. Entonces, claro, cuando tú hablas de esto, realmente llegas a un tema tan vigente, tan práctico, ¿no? Que lo sentimos todos, que realmente es para entender de que si no hacemos silencio verdaderamente, no seremos capaces de encontrar esa interioridad para poder mirar hacia afuera, para poder comprender nuestros propios conflictos. Efectivamente, es que si no tenemos silencio no podemos escuchar al otro, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Y además sin silencio tampoco va a haber palabra auténtica posible, habrá palabra alienada, si se permite, ¿no? Claro. Entonces creo que esa es la búsqueda, y ese trabajo lo tenemos pendiente. Yo creo que toda la humanidad, ¿no? Por eso pues seguimos repitiendo la guerra, ¿no? Es decir, imagínate, hemos pasado ya las guerras mundiales y estamos ahora también amenazados nuevamente, ¿no? Pues algo no estamos comprendiendo, ¿no? Como seres humanos. Por supuesto.
Otro tema que me interesó muchísimo, y más que una pregunta, es simplemente que el tema de los animales, justamente de lo que hemos hablado ahora, cuando yo leí estos pasajes de tu texto y releí también Agua Viva, rápidamente vino a mi cabeza un texto que a mí me encanta, del escritor contemporáneo, además de Clarice Lispector, José María Arguedas. Es un escritor indigenista peruano y que en el último libro, la última novela que él escribió antes de su suicidio, El zorro de arriba y el zorro de abajo, comenta algo que está también en sincronía con lo que dice Clarice, ¿no? Digamos, ese goce del animal, esa simbiosis que hay entre el ser humano y los animales, en realidad, ¿no? Entonces, Clarice dice algo muy interesante también en Agua Viva. Dice: no humanizo a los animales porque es una ofensa. Hay que respetar su naturaleza. Soy yo la que se animaliza. No es difícil y sucede fácilmente. Se trata de no luchar contra ello, solo entregarse. Para decir además más adelante, todos los seres vivos, excepto el hombre, son una sorpresa maravillosa. Fuimos moldeados y sobró mucha materia prima, el IT que llama él, ¿no? Y se formaron entonces los animales. Esa relación de semejanza de materia con los animales es muy intensa en Clarice. En José María Arguedas también, es como tú dices, es vital y es estética, pero también en Arguedas es muy material, muy física. Quería compartirles un texto de Arguedas, del zorro de arriba y del zorro de abajo, en relación a esta característica, y dice: en Obrajillo y San Miguel podré vivir unos días rascándole la cabeza a los chanchos mostrencos, conversando muy bien con los perros y hasta revolcándome en la tierra con algunos de esos perros chuscos que aceptan mi compañía hasta ese extremo. Muchas veces he conseguido jugar con los perros de los pueblos como perro con perro, y así la vida es más vida para uno. Sí, no hace 15 días que logré rascar la cabeza a un neonena, es una palabra inventada para cerdo, para chancho, algo grande, en San Miguel de Obrajillo. Medio que quiso huir, pero la dicha de la rascada lo hizo detenerse. Empezó a gruñir con delicia. Luego, entre paréntesis, ¿cuánto me cuesta encontrar los términos necesarios? Cierra paréntesis. Se derrumbó a pocos, y ya echado y con los ojos cerrados gemía dulcemente. La altísima cascada que baja desde